todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe VI de Francia. Él fue el primer rey de la dinastía Valois, que era una de las ramas menores de los Capetos, llegando hacia el trono francés cuando éste se quedó sin herederos varones, siendo recordado este rey por participar en una serie de conflictos en la época, como la Guerra de Sucesión Bretona o durante las primeras etapas de la Guerra de los 100 años. Esta biografía es realizada por petición de Lazarus, María Cáceres, Pamela Cano, Jesús Ignacio Sánchez, Martín Tello, Lucas Horch, Lusexce y LJ.A. Felipe de Valois nació el 17 de noviembre del año 1293 en la ciudad de Fontainebleau, en Francia. Fue hijo del conde Carlos de Valois y de la primera esposa de este, la condesa Margarita d'Anjou. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Felipe el segundo de sus vástagos. Nada más nacer, el niño se convirtió en el heredero de sus padres, debido a que para el momento de su nacimiento sus progenitores tan solo tenían para entonces una hija llamada Isabel. Felipe poseía un buen linaje. Por vía paterna era nieto de los reyes Felipe III de Francia e Isabel de Aragón, siendo la casa Valois una de las ramas de la dinastía de los Capetos. En cambio, por vía materna, era nieto de los reyes de Nápoles, Carlos II de Anjou y María de Hungría. Se desconocen muchos puntos de la vida temprana de Felipe, ya que al ser hijo de los condes de Valois, su infancia y adolescencia no fue apenas recogida en las crónicas de la época, las cuales se centrarían más en las hazañas de su padre, debido a que su progenitor reclamó en distintas ocasiones las coronas de Aragón y de Francia, tras ir muriendo sin descendientes varones los distintos parientes suyos que fueron sentándose sucesivamente en tales tronos, ya que el conde de Valois alegaba que él tenía 2 hijos varones que podrían dar continuidad a tales monarquías y evitar posibles crisis sucesorias, además de tener muchas hijas fruto de sus 3 matrimonios, con las cuales poder establecer interesantes alianzas matrimoniales. Felipe iría creciendo, viendo cómo iban desfilando una serie de parientes suyos por el trono francés, ya que tras producirse la muerte de su tío, el rey Felipe IV, los hijos de este, los reyes Luis X, Felipe V y Carlos IV, se fueron sentando sucesivamente en dicho trono, pero fueron incapaces de asegurar la sucesión de la corona francesa, ya que tan solo Luis X consiguió tener un único hijo varón y póstumo con su segunda esposa, el mal logrado Juan I de Francia, pero este niño falleció en extrañas circunstancias a los pocos días de haber nacido, algo que marcaría el inevitable fin de la dinastía de los Capetos. Mientras surgían esas crisis sucesorias, Felipe acabaría quedando comprometido con la princesa Juana de Borgoña, quien era hija de los duques Roberto II de Borgoña e Inés de Francia, celebrándose así su boda en el mes de julio de 1313, teniendo para entonces ambos unos 19 años de edad. Con motivo de su casamiento, los recién casados recibieron el título de condes de Maine. En un principio, su matrimonio fue un tanto frío y distante, debido a que Felipe no encontraba atractiva a su esposa, algo que ocasionó que el monarca empezase a tener una serie de aventuras amorosas con diferentes damas, naciendo de estos romances al menos 2 hijos, llamados Juan de Armagnac y Tomás de la Marche, los cuales llegarían a edad adulta.
Con el paso de los años, su relación matrimonial iría mejorando. Su esposa Juana demostró ser una mujer inteligente y astuta, algo que agradó bastante a Felipe, quien llegó a admirar profundamente a su mujer, compensando esta su falta de belleza con intelecto y un gran sentido del deber, debido a que era descrita como una mujer poco agraciada y coja. Su esposa Juana tardaría 6 años en traer al primer hijo de la pareja al mundo, naciendo así, en el año 1319, un niño que se llamó Juan, el futuro rey Juan II de Francia. En el año 1325 falleció su padre, el conde Carlos de Valois, convirtiéndose así el matrimonio en los nuevos duques de Valois, de Anjou y de Maine. Tras obtener tales títulos, el matrimonio logró tener más hijos, María y Luis, pero ambos fallecieron durante la infancia. En el año 1328 se produjo la muerte del último de sus primos, el rey Carlos IV de Francia, falleciendo este en Vincennes, mientras su tercera esposa, la reina Juana de Bru, se encontraba encinta, siendo un embarazo que levantaría una gran expectación en la época, ya que la reina podría llevar en su vientre al futuro rey de Francia, siendo nombrado Felipe de Valois como el regente de Francia, mientras este embarazo llegaba a término. Pero desgraciadamente, la reina Juana de Bru acabaría alumbrando 2 meses después a una niña que se llamó Blanca. Al llegar a su fin la dinastía de los Capetos, el Consejo de Regencia empezó a debatir sobre quién tendría que sentarse en el trono francés. Había en ese momento 2 candidatos, Felipe de Valois y el rey Eduardo III de Inglaterra, quien reclamó la corona francesa como hijo que era de la princesa Isabel de Francia y nieto del rey Felipe IV. Finalmente, Felipe de Valois fue elegido como el nuevo rey de Francia, debido a que la nobleza francesa se negaba a tener un rey extranjero, y Felipe era considerado como el heredero ideal de la corona francesa, al ser francés por nacimiento y ser descendiente por vía paterna del rey Felipe III de Francia. Tras convertirse en rey de Francia, Felipe VI reclamó el reino de Navarra y los condados de Champaña y de Brie, los cuales estaban bajo el poder de su prima, la reina Juana II de Navarra, que era hija del fallecido rey Luis X de Francia. Dichos condados llevaban mucho tiempo siendo vasallos de Francia, mientras que el reino de Navarra había quedado ligado a la corona francesa desde que se produjo el casamiento de su tío, el rey Felipe IV de Francia, con la reina Juana I de Navarra. El monarca logró recuperar el condado de Champaña a cambio de entregar a la reina Juana II de Navarra una serie de territorios en Normandía. Después, cuando intentó hacerse con la corona navarra, los nobles del lugar se negaron en rotundo a tener como gobernante otro rey francés, además de que Felipe VI apenas prestaba atención a sus nuevos dominios, ya que el condado de Champaña sería gobernado desde París por una serie de administradores y no por el propio rey, aparte de que el monarca francés no tenía sangre navarra corriendo por sus venas. En cambio, Juana II era nieta de la reina Juana I de Navarra, siendo por ello considerada por los navarros como la legítima heredera de dicho reino. Al inicio de su reinado, Felipe revivó las guerras que en su día su tío Felipe IV de Francia había iniciado contra los rebeldes flamencos, librándose así la batalla de Cassel, tomándose los franceses una parte del condado de Flandes ante sus victorias militares, además de devolverle el poder al conde Luis I de Flandes, que logró sentar las bases de su mandato en dicho condado.
En su ausencia durante estas campañas flamencas, su esposa, la reina Juana, demostró ser una mujer que estaba realmente capacitada para asumir la regencia del reino, siendo descrita como una hábil política y una buena administradora. La regencia de su esposa no ocasionó más que una serie de críticas hacia ella, debido a que no era muy popular entre la nobleza francesa, ya que los nobles franceses no verían con buenos ojos que el rey le entregase más poder de lo habitual a su esposa, para que ésta pudiese gobernar con total libertad durante su regencia. Tras su subida al trono, el matrimonio seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1330 nació otro niño llamado Luis, pero este falleció a los pocos días de nacer. En el año 1333 nació Juan, pero este también falleció al poco de nacer. En el año 1336 nació Felipe, quien llegaría a ser duque de Orleans, y entre los años 1337 y 1343 nacieron otros 2 hijos más, María y un niño de nombre desconocido, pero ambos fallecieron al poco de nacer. El matrimonio tuvo un total de 8 hijos en común, pero tan solo 2 de ellos conseguirían llegar a edad adulta. Al principio de su reinado, Felipe mantuvo una buena relación con su rival, el rey Eduardo III de Inglaterra, llegando a planear juntos una cruzada que sería aprobada por el papado. Pero poco a poco su buena relación se fue rompiendo al surgir una serie de disputas entre ellos sobre quién debería gobernar el ducado de Aquitania, el cual se encontraba en ese momento bajo la posesión de la corona inglesa. Finalmente, la amistad con Eduardo III de Inglaterra se rompió definitivamente en el año 1336, tras dar refugio Felipe al rey David II de Escocia, quien era enemigo de la corona inglesa, algo que no gustó demasiado al monarca inglés, quien declaró que Felipe VI se había convertido en su mayor enemigo. Así que como venganza, el gobernante inglés daría protección al conde Roberto III de Artois, quien había abandonado Francia para evitar ser condenado al estar detrás de la falsificación de una herencia. Felipe también mantuvo una relación un tanto tensa con el emperador Luis IV del Sacro Imperio Romano Germánico. En un principio logró evitar una alianza entre dicho emperador con el papado de Aviñón, pero no pudo evitar que Luis IV el Bávaro estableciese una alianza con su enemigo Eduardo III de Inglaterra. En el año 1337, Felipe le reclamó al monarca inglés que enviase al conde Roberto III de Artois de regreso a Francia, pero tal petición sería ignorada, así que ante esta situación decidió invadir el ducado de Aquitania, consiguiendo apoderarse rápidamente de tales dominios. Tras perder el rey Eduardo III el ducado de Aquitania, este reclamó la corona francesa como nieto que era del fallecido Felipe IV de Francia, iniciando así una invasión a Francia, estallando de esta manera la conocida Guerra de los 100 años. Cuando se iniciaron aquellas invasiones a Francia por parte de Inglaterra, el monarca francés no se mostró para nada preocupado, ya que en ese momento las tropas francesas eran más poderosas que las inglesas, consiguiendo así su bando importantes victorias en el campo de batalla durante las primeras etapas de aquella larga guerra. Pese a que en un principio los franceses tenían una posición dominante frente a los ingleses tanto en tierra como por mar, la situación cambió cuando la flota inglesa consiguió derrotar a la francesa durante la batalla naval de la Esclusa, donde gran parte de la flota francesa sería capturada por el enemigo, además de que el bando francés perdió alrededor de 20.000 hombres durante el desarrollo de esta batalla naval. Mientras iba desarrollando las primeras etapas de la Guerra de los 100 años,
el rey Eduardo III logró hacerse con el apoyo de Flandes y de los Países Bajos, con sobornos y amenazas, algo que le permitió a las tropas inglesas el poder abrirse paso hacia Francia, provocando que el bando francés se viese obligado a dividirse para poder hacer frente a los invasores ingleses que estaban entrando a Francia desde distintos puntos, ocasionando esto que las tropas francesas perdiesen fuerza ante el enemigo. La mala gestión francesa durante los inicios de la Guerra de los 100 años causó un gran descontento entre la nobleza y el pueblo francés, debido a que el monarca elevó muchísimo los impuestos para poder mantener al ejército francés, que estaba sufriendo de una serie de pérdidas ante los invasores ingleses, además de que entregó grandísimas sumas de dinero a los señores feudales que eran leales a la corona francesa, debido a que Felipe temía que estos acabasen uniéndose al bando inglés a cambio de grandes riquezas. Los ingleses, por su parte, tampoco pasan un buen momento durante tales conflictos, al tener otros frentes abiertos. Por esta razón, ambos enemigos decidieron firmar la tregua de Splesin, que duraría apenas 2 años. Tras firmarse esta tregua, Felipe se centró en otros asuntos, como por ejemplo las disputas que estaba manteniendo con el rey Jaime III de Mallorca, quien se negó a rendir vasallaje al monarca francés, algo que sería aprovechado por el rey Eduardo III de Inglaterra para reavivar los conflictos contra Francia, rompiendo así con la tregua que habían firmado, reanudándose la guerra de los 100 años. En aquel mismo año, en 1341, Felipe también miró con gran ambición al ducado de Bretaña, debido a que el duque Juan III de Bretaña había fallecido sin descendencia. Así que, aprovechando esta crisis sucesoria, el monarca francés ocupó la ciudad de Nantes junto a sus tropas e intentó ganarse el afecto de los nobles bretones para que le reconociesen como el nuevo duque de Bretaña, pero estos no le apoyarían. Ante esta situación, Felipe VI se apoderó de distintas ciudades y fortalezas bretonas, mientras se desarrollaba la guerra por la sucesión del ducado de Bretaña, enfrentándose así los principales pretendientes al ducado, los duques Juan V de Bretaña y Carlos de Blois. El rey Eduardo III de Inglaterra se mostró como aliado de Juan V durante aquella guerra de sucesión, algo que supuso que pidiese reanudar la tregua de Splesin que había firmado con Francia, quedándose de nuevo la guerra a los 100 años en pausa. También ambos monarcas firmarían en el año 1343 la tregua de Malestroit, en un intento de interrumpir la guerra de sucesión bretona para recuperarse económicamente. Tras regresar cada rey a su respectivo reino, Eduardo III de Inglaterra convence al Parlamento inglés y a sus súbditos de que el monarca francés era una verdadera amenaza para Inglaterra, consiguiendo así apoyo económico para poder reanudar aquellos conflictos contra Francia, iniciando una nueva invasión a dicho reino, llegando junto a sus hombres hasta la ciudad de Burdeos, con la intención de recuperar el ducado de Aquitania para la corona inglesa, con el apoyo del duque Juan V de Bretaña. Ante la amenaza inglesa, Felipe VI entabló trato con el rey David II de Escocia para pedirle que iniciase una invasión a Inglaterra y así distraer al rey Eduardo III de su ambición de apoderarse del trono francés. Pero dicho rey escocés acabaría siendo capturado por los ingleses durante la batalla de Neville's Cross, quedándose el monarca francés sin aliado, algo que ocasionó que el rey Eduardo III iniciase una nueva invasión a Francia al desembarcar junto a sus tropas en Normandía.
Las tropas inglesas fueron abriéndose paso fácilmente por tierras francesas, debido a que los ingleses tenían más recursos en ese momento que los franceses, al contar con el apoyo del Parlamento y el pueblo inglés. Ambos ejércitos acabaron encontrándose en las inmediaciones de la población de Crécy. Para entonces, los franceses poseían una poderosa y numerosa caballería, mientras que las filas inglesas estaban compuestas por soldados jóvenes e inexpertos, además de que eran menos numerosas que las francesas. Pero pese a estas desventajas, los ingleses lograron obtener una aplastante victoria ante los franceses durante la batalla de Crécy, debido a que las filas francesas estaban muy mal organizadas. Tras ser masacradas las fuerzas francesas, las tropas inglesas partieron hacia la ciudad de Calais, algo que ocasionó que Felipe VI actuase rápidamente y ordenase reforzar las defensas de la ciudad. Pero finalmente los burgueses de Calais se rindieron fácilmente ante los ingleses, entregándose las llaves de la ciudad al rey Eduardo III de Inglaterra, empezándose a formar esta ciudad parte de la corona inglesa. Tras producirse la pérdida de Calais, Felipe VI decidió retirarse de los asuntos de la gobernación, debido a que se encontraba ya muy mayor y cansado para entonces, además de que se había convertido en un hombre muy impopular entre la nobleza y el pueblo francés ante las invasiones y las victorias militares que estaban cosechando los ingleses por tierras francesas. Así que se vería presionado a dejar el control de la corona francesa entre las manos de su hijo, el príncipe Juan, quien hizo serios cambios dentro del gabinete de gobierno, destituyendo así a diferentes miembros del consejo, entregando tales puestos a hombres de su confianza para que se ocupasen de la administración del reino. Pese a permanecer alejado de los asuntos de la gobernación, Felipe VI empezó a negociar para que el delfinado de Viennois fuese anexionado a la corona francesa, debido a que el gobernante de tales territorios, el delfín Humberto II de Viennois, había perdido para entonces a su único hijo varón y sufría de serios apuros económicos, pendiendo así su delfinado a la corona francesa a cambio de una buena suma de dinero y de una promesa que consistiría en que todos los príncipes herederos de la corona francesa deberían portar el título de delfín, algo que fue aceptado por el monarca, creándose así este título que empezaría a portar primero su hijo Juan y que posteriormente sería utilizado por todos los herederos de la corona hasta la caída definitiva de la monarquía francesa siglos después. En el año 1349, su nuera, la princesa Bona de Luxemburgo, falleció. Por esta razón, Felipe VI decidió buscarle una nueva esposa a su hijo y heredero Juan, quedando así este comprometido con la infanta Blanca de Navarra. Pero ambos prometidos no se llegaron a casar nunca, ya que según cuenta esta historia, Felipe VI le arrebató la novia a su propio hijo, al considerarla como demasiado hermosa, debido a que para entonces el monarca francés acababa de enviudar de su primera esposa, la reina Juana de Borgoña, casándose así con la joven y bella Blanca en una boda muy sencilla, debido a que su enlace se celebró de manera precipitada o tan solo había pasado un mes del fallecimiento de su anterior esposa, celebrándose este enlace el 29 de enero de 1350 en la región francesa de Brie. Para entonces, él tenía 56 años de edad en el momento de la unión y ella 19. Tras robarle la prometida a su hijo, el monarca buscó para éste una nueva esposa, casándole así con Juana I de Auvernia, quien era una viuda y rica heredera, siendo considerado este casamiento como un gran éxito diplomático.
Felipe VI se mostró como un marido apasionado que sentía un ardiente deseo hacia su joven esposa, pero su matrimonio apenas duró 7 meses, debido a que el monarca acabaría falleciendo a causa de una gran pandemia de peste que estaba azotando a Francia y que hizo verdaderos estragos entre la población, muriendo en la noche del 22 al 23 de agosto de 1350 en la población de Nogent-le-Roi. Para el momento de su fallecimiento, su esposa Blanca se encontraba embarazada de pocas semanas, naciendo así 9 meses después una niña que se llamó Juana, pero esta falleció en plena juventud. Los restos mortales de Felipe VI descansan en la Basílica de Saint-Denis de París, aunque su tumba, al igual que la de otros reyes y miembros de la familia real francesa, fue profanada durante la Revolución Francesa. Felipe VI fue un hombre que llegó a sentarse en el trono francés por cuestiones del destino. Él no era en un principio el heredero de la corona francesa, pero las prematuras muertes de sus familiares varones y ante la ley sálica que existía en Francia y que impedía a las mujeres el poder sentarse en el trono francés como reinas titulares, ocasionó que Felipe se convirtiese en rey, haciendo realidad el sueño de su padre, Carlos de Valois, que siempre ambicionó que sus hijos o incluso él mismo se sentasen algún día en el trono francés o aragonés, ganándose así Felipe los apodos del rey encontrado o el afortunado, por llegar al trono francés en medio de una gran crisis sucesoria, iniciándose así el mandato de la dinastía Valois. Pese a ser un rey muy deseado y esperado, finalmente se acabará convirtiendo en un monarca bastante impopular al ser considerado como demasiado imprudente y un mal administrador, ya que todo su reinado se basó en librar una serie de conflictos contra Inglaterra con motivo del estallido de la Guerra de los 100 años y en participar en la Guerra de Sucesión Bretona, elevando mucho los impuestos para poder costear el mantenimiento de sus tropas, las cuales estaban sufriendo duras derrotas militares frente a los invasores ingleses. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe VI de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros reyes que hayan sido muy deseados o esperados, pero después se hayan convertido en monarcas muy impopulares. Y con esto me despido. Hasta la próxima.